Muchas gracias, Graciela, por la presentación. Quiero agradecer primero esta invitación al Facebook Chispazos Literarios y a la revista Patrimonio Funerario en nombre de Graciela Luján Pedraza. Un ejemplo, en realidad, haber reconocido, Graciela, tu empeño, el empuje que le das a la difusión de ese patrimonio, sobre todo de manera abierta, ¿no? Porque hoy ya conversábamos y creo que coincidimos en que el conocimiento hay que compartirlo con todos. Y justamente este esfuerzo que por segunda ocasión lo realizas, ahora apoyada, ¿no? Por el Facebook Chispazos Literarios, sin duda es encomiable, ¿no? Como dije hace un instante, un ejemplo también para mí, aquí en el Perú hay muchísimo que hacer en cuanto a la difusión de los valores patrimoniales del cementerio, lo comentábamos, y bueno, yo hoy día voy a aportar un grano de arena a la inmensidad de datos que se tiene respecto a nuestro cementerio limeño. Entonces voy a desconectar mi cámara para que mi internet vaya más rápido y poder continuar Dale, yo con el pase de también. imágenes. ¿De acuerdo? Sí, yo también desconecto. Muy bien. El tema que he escogido para presentar a ustedes hoy se titula Sociedades Asistencialistas y Filantrópicas de Lima en el siglo XIX y su presencia en las lápidas del Cementerio General Presbítero Maestro. Por cierto, debo agregar que este es un avance de un tema de investigación más amplio, ¿no? Que por cuestiones de tiempo voy a resumir en la presente ponencia. Vamos primero a hablar del lugar, el espacio en sí, que es el cementerio Presbítero Maestro. Fue inaugurado como Cementerio General de Lima el 31 de mayo de 1808, durante el gobierno del virrey Fernando de Abascal, ante la necesidad que había en la ciudad de un lugar de entierro fuera de la ciudad amurallada. Por aquellos años, Lima estaba amurallada, casi 2 siglos, que había sido esto suceso ocurrido para proteger a los piratas, ¿ya? Entonces, ya habían epidemias y como un tema de prevención por epidemias y enfermedades que se decía eran causadas por la descomposición de los cadáveres en las criptas sepulcrales en los templos limeños, se vio necesario construir una necrópolis, un cementerio fuera de la ciudad. El cementerio se va a sacralizar con el sepelio de un arzobispo llamado Domingo López de la Reguera, justamente el día de la inauguración. Esto nos deja claro que desde un inicio fue un cementerio católico, ¿ya? En el que además destacaba una linda capilla, que vemos justo una parte ahí en la imagen, una linda capilla con pinturas murales alusivas a la resurrección, y en el interior, por supuesto, del pintor sevillano José del Pozo. A los lados de la capilla había sectores dedicados para el entierro de virreyes por un lado, al otro lado para la curia religiosa, arzobispos, obispos, frailes, etcétera. Todo esto refuerza el concepto espiritual del espacio. Ahora, años después, toma la administración del cementerio la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que se funda en 1834 y que también se rige bajo ideales católicos, basados, entre otros, en las virtudes teologales como son la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Que aparece ahí en la Biblia, en la carta del apóstol Pablo, su primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 13. Estas virtudes teologales se encuentran representadas artísticamente en lápidas y mausoleos, como en esta foto, por ejemplo, en la que en el ingreso vemos ahí a la derecha a la esperanza, ¿no? Con el ancla, que es parte de su alegoría, y a la izquierda la fe, que lleva una cruz. La caridad también aparece representada en muchos lugares del interior como una dama o una mujer que asiste a dos niños. En la misma imagen, si ven al fondo, dice ahí una cartela, dice beneficencia con los vivos y los muertos. Se refiere evidentemente a los vivos en cuanto a albergues, hospitales, hospicios, y los muertos, el cementerio. Toda persona tenía un lugar en este espacio, es parte de la caridad cristiana. Ahora, las sociedades filantrópicas como tema, ¿no? de esta charla nos van a llevar a un detalle puntual, sobre todo asociado a las lápidas. Pero antes de ello hay que saber qué son las sociedades filantrópicas y asistencialistas. La filantropía es una ayuda de carácter desinteresado hacia los demás. Así que podríamos definir las sociedades filantrópicas como aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que tienen como fin último ayudar a las personas de forma altruista. A lo largo del siglo XIX, estas virtudes de caridad hacia el prójimo se van a seguir manifestando de muchas maneras y a través de distintos medios. Por ejemplo, una de ellas es la misma fundación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima,
¿no? El 12 de junio de 1834, como aparece ahí en este cuadro, que está ubicado en su local principal en el centro de Lima. Y que, por cierto, aunque tiene el término pública, fue en sus inicios una sociedad privada, que mediante la administración de predios donados por diferentes benefactores de la alta sociedad limeña, podía sostener el funcionamiento de hospicios, albergues, hospitales para los más necesitados. Lo mismo también que el cementerio, ¿no? Cuya historia ya hemos indicado hace un momento. Ahí aparece en esta cartela, como repito, ubicada en su local central, en el centro de Lima, la fundación, en el gobierno de qué presidente, Luis Obregoso, el año y los socios fundadores, ¿no? De la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. Sin embargo, el tema que nos convoca es la historia de otras sociedades más pequeñas que surgen también en el siglo XIX, sobre todo en el contexto de periodos aciagos de nuestra historia y que van pues a usar otros tipos de símbolos para reconocerse entre sí. O sea, ya no el símbolo de la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Como la cruz, el ancla, los niños, sino otros emblemas que van a tener mucha popularidad en esa época. Cuando vamos al cementerio Perpetuo Maestro en Lima y nos fijamos con detenimiento, pues las lápidas, ¿no? En las que quizás nos llama la atención la diversa iconografía, no tan peculiar para este tiempo, ¿no? Como el de antorchas invertidas, ampolletas con alas, columnas truncas, calaveras con tendones, etcétera, ya hemos quedado atrapados, ¿no? En esta curiosidad. Y de repente por ahí encontramos lápidas como esta, donde reconocemos algunos símbolos, como este, por ejemplo, del compás y la escuadra. Y quizá automáticamente asumimos que le pertenece a un masón, ¿no? Y es un poco lo que a veces se suele mencionar cuando se ven ese tipo de esta lápida de un masón, decimos, ¿no? Pero hay que aclarar que no necesariamente es así. Pues si leemos con el detenimiento la lápida, con este símbolo, ¿no? Vemos que también aparecen otros textos, como este que pertenece a miembros de sociedades, no logias masónicas, sino sociedades, como este, por ejemplo, que dice Sociedad Amiga de las Artes de Lima. A su socio, Pablo Acete, ¿no? Ahí está el símbolo que nos hace dudar, ¿serán masones? ¿No serán masones? Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces, ¿no? Entre las sociedades filantrópicas y las logias masónicas? Y más importante aún, si no son logias masónicas, ¿por qué usaban estos símbolos? Que no va a ser el único, ¿ah? Van a haber muchos símbolos asociados a la masonería que van a ser asumidos y usados por sociedades filantrópicas y asistencialistas que hubo en Lima en el siglo XIX, ¿no? Y justamente voy a tomar como ejemplo para esta disertación el caso de una de ellas, la Sociedad Amiga de las Artes de Lima, que se fundó el 28 de julio de 1884. Es además la sociedad que tiene la mayor cantidad de lápidas, por cierto, mayor cantidad de socios, ¿no? Con lápidas como estas en el cementerio Presbítero Maestro. La fecha es muy significativa, ¿no? 28 de julio de 1884 fue la primera fiestas patrias que celebrábamos en Lima tras la ocupación chilena de la guerra, que duró casi 3 años. Así que el momento, la historia y el contexto, como dije hace un instante, aciago por momentos, fue sin duda también parte del contexto, ¿no? De la creación de sociedades asistencialistas. Revisando un poco el estatuto, por ejemplo, de esa sociedad o su reglamento, encontramos que se declara que está fundada en los principios de la filantropía y tiene como objeto principal la protección mutua, aliviando las necesidades de los socios que la forman, estimular el progreso de las artes y esperar de sus miembros seguir la práctica de la moral y del bien, ¿no? En resumen un poco lo que dice ahí en la segunda página. También se menciona que hay socios activos, pasivos, honorarios y protectores. En los pasivos, por ejemplo, se cuenta a las esposas, madres, hijas y hermanos. O sea, tenían miembros mujeres, ¿no? Para ser socio se requería ser mayor de 21 años y menor de 50, tener buena conducta, trabajo conocido, hallarse, esto es clave, ¿eh? Hallarse en perfecto estado de salud y obviamente pagar pues todos los impuestos, tasas, mensualidades que exigía la asociación según su reglamento. También había que ser presentado por dos socios y te sometías a un juramento, ¿no? De asistir a las reuniones y convocatorias de la sociedad. El reglamento era muy específico en cuanto a situaciones que se presentasen con los socios, ¿no? Sobre todo relativo a enfermedad y muerte. Por ejemplo, en uno de los reglamentos, ¿no? En unos artículos dice
No serán socorridos, dice, los socios que salgan heridos o fallezcan por asuntos políticos o en elecciones populares, salvo el caso de hechos casuales, mencioné. También dice otro artículo, el socio que se suicide no será enterrado por cuenta de la sociedad. El que intente hacerlo queda de hecho separado. Ven ustedes, ¿no? Qué claros eran para el tema de los asociados. Lo que manifiesta sin duda el carácter cristiano o católico que todavía regía sus principios, puesto que el suicidio era un tema considerado, ¿no? El mayor pecado contra el mejor regalo de Dios, que es la vida, ¿no? Por tanto, eso también estaba señalado en el reglamento. Ahora, un tema muy interesante y que para lo que nos ocupa hoy es el siguiente, ¿no? El artículo 28 dice, en caso de fallecimiento de un socio, la sociedad cubrirá todos los gastos, incluso el valor de la lápida, que llevará la siguiente inscripción. La Sociedad Amiga de las Artes al socio, activo pasivo, NN, la fecha de su fallecimiento y el número de orden del mortuorio que le corresponde. Hasta aquí vamos viendo que aunque sus objetivos, ambición, miembros y fines eran distintos en estricto a de las logias masónicas, tenían cierta influencia de ellas, ¿no? Pues estos grupos de líderes pensadores, me refiero a las logias masónicas, estaban de moda en el siglo XIX y su modelo de organización era copiado por otras sociedades, ¿ya? Eso de los tres niveles, ¿no? El hermano, el compañero, el que dirige, no solo se circunscribía a logias masónicas. La diferencia está, por ejemplo, en que en el caso de esta sociedad se admitían mujeres, lo cual eso era impensable, aun cuando hoy se quiere sostener que habían logias de mujeres en el siglo XIX. Pues no tanto era así, ¿no? Hoy sí hay, por cierto, en el Perú al menos, hay logias de mujeres, pero en esta época no. Pero en cambio las sociedades sí las admitían. Queda claro, pues entonces, que estas sociedades no eran logias masónicas en estricto. Entonces, como dijimos hace un instante, ¿por qué usaban estos símbolos? Estos símbolos que vamos a verlo, como hemos dicho, en cantidad de lápidas en el cementerio presbítero maestro. Pues bien, primero hay que saber algo, ¿no? Que el término Sociedad Amiga de las Artes no es exclusiva de estos grupos que se fundaron en Lima. No se sabe, hay antecedentes de sociedades con este nombre, fundadas desde el siglo XVIII en Europa, cuyos fines y objetivos eran muy distintos. Pues recuerden que estamos hablando aquí solo del término o el título. Estas sociedades, amigas de las artes en Europa, por ejemplo, se encargaban de fomentar el debate en torno a obras artísticas, ya sea teatrales o escultóricas, ¿no? Amigos de las artes, el nombre se explica solo, ¿no? También habían otras que reunían a miembros de la alta sociedad europea, que fomentaban el mecenazgo y la adquisición de obras de arte para donarlas a museos. Y aquí encontramos algo bien interesante, ¿ah? En estas sociedades europeas habían miembros masones, en estas que menciono, que se dedicaban al mecenazgo. Los masones, como sabemos, su reaparición pues se encuentra en todo su esplendor, ¿no? En el siglo XVIII. Como sabemos, la masonería antigua, la operativa, la de la época medieval, estaba compuesta por un gremio de constructores y artesanos. Masón significa constructor. Y las herramientas claves, ¿no? Entre otras, eran el compás y la escuadra. Por tanto, estas herramientas también recuerdan la labor de los gremios asociados a las artes. La masonería especulativa, la que surge en el siglo XVIII, va a tomar estos elementos o símbolos para reconocerse entre sí, pero no van a ser exclusivos aún de sus grupos sociales, pues como vimos, van a ser usados por otras sociedades con fines diferentes, ¿no? Y aquí justamente vemos una selección, he puesto solamente algunas de las lápidas que tienen este símbolo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, vean esta de acá, dice ahí la Sociedad Amiga de las Artes de Lima, a su hermana, dice ahí, María de Jesús González. Y ahí está el compás de la escuadra, ¿no? Y todo ello. Una mujer, algo que, como hemos indicado, era impensable en logias masónicas en el siglo XIX, pero aquí no había ningún problema. O esta, por ejemplo, también a su socio, dice ahí, ¿no? José Alvarado, y esa es la fecha de defunción, tal cual indica el reglamento, ¿no? Colocar el nombre arriba y bueno, y todo lo que ya hemos indicado. Una más, por ejemplo, esta también, la Sociedad Amiga de las Artes de Lima, a su socio el Cosme Navarro, la fecha de nacimiento y lo mismo indicado, la fecha de fundación de la sociedad, etcétera. O esta de acá también, ¿no? Francisco Villacamba. Como le comenté, abundan, ¿no? Las lápidas con esta, por ejemplo, esta inclusive, está dedicada a un chino, ¿no? A un chino, José Flores, seguramente tomó el nombre del patrón, fue asistido por esta sociedad mutualista
que se encargaba, ya hemos dicho, de asistir aún en el momento de la muerte a sus socios, y por tanto aparecía esta simbología también, ¿no? La Sociedad Amiga de las Artes. Hay otra más, y esta también. En ninguna mencionan logia, ni aparece un elemento clave en el compás y la escuadra, que sí nos permite identificar a miembros de las logias masónicas, como estas, por ejemplo, dos fotos que he tomado de la página de Diego Figueroa. Es así, acá sí no queda ninguna duda de que aquí sí son lápidas o tumbas de masones, puesto que encontramos, por ejemplo, en el caso de una, el nombre de la logia. Recuerdo de la logia Arca de Noé número 8, dice ahí, ¿no? Manuel Olavarría. O la letra G dentro del compás y la escuadra. Aquí sí no hay dudas de que eran miembros de la masonería. Los anteriores, no. Los masones no se andaban con rodeos. Si eran de una logia, lo colocaban en la lápida. Así de simple. En este caso, como hemos indicado, no pertenecen a logias masónicas, pero sí usaban símbolos que eran comunes en el siglo XIX. Hasta aquí he tomado como modelo, como decía, el caso de una sociedad, la Sociedad Amigas de las Artes de Lima, fundada en 1884. El asistencialismo y la manera de organizarse de las sociedades se van a multiplicar a lo largo, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XIX, inclusive hasta los primeros años del siglo XX. Y van a seguir apareciendo más, ¿ah? Según vemos en estas listas, ¿no? Que estoy compartiendo aquí. Por ejemplo, una de las más antiguas, la Sociedad Fraternal de Artesanos, fundada en 1860. Luego encontramos varias, una sociedad llamada Trece Amigos, la Sociedad Unión y Lealtad, la ya indicada Sociedad Amiga de las Artes. Ven ustedes, ¿no? Varias sociedades, aquí hay otra página más, gremios, obreros hijos del sol, zapateros, pintores, herreros, carreteros, inclusive sociedades religiosas dedicadas obviamente en torno a una devoción o a vocación católica, como esa, por ejemplo, de San Lázaro, una sociedad humanitaria hijos del Misti, debe ser de arequipeños, aquí en Arequipa, a los arequipeños dicen hijo del Misti, por el volcán ubicado ahí, o estas que son también, ya como mencionábamos, de la primera década del siglo XIX, ¿no? La Sociedad Mutua de Artesanos, la Sociedad de Peluqueros, entre otras más, ¿no? Estas sociedades, como hemos indicado, al igual que el ejemplo citado de la Sociedad Amiga de las Artes de Lima, se manejaban bajo reglamentos similares y garantizaban el apoyo a sus miembros aún, ¿no? En la hora final, con su asistencia a un nicho y lápida en el cementerio general presbítero maestro, en la cual, además del nombre del difunto, ya hemos visto, quedaba consignado el nombre de la Sociedad de Asistencia Mutua. Y aquí vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, destaca la Sociedad Trece Amigos también. A su socio, ¿no? Y Griselda, a su socia dice Griselda Tomás Abeles. Lo mismo indicado antes, ¿no? O esta, por ejemplo, Sociedad de Abastecedores y Emprendedores de Leche, al que fue su socio, ahí el nombre se borró un poco, Antar Ceballos, y la fecha de fundación, ¿no? O esta, por ejemplo, que vamos a ver ahorita, esta es bien curiosa, ¿no? José Antonio Barbosa, dice ahí, y dice ahí en ese círculo, último obsequio que tributa la sociedad filantrópica a sus asociados. No, aquí José Antonio Barbosa falleció pues el 16 de marzo, como indica ahí, de 1870, y su lápida venía por fin a cortesía de esta sociedad. Ahora, aquí vemos algo, ¿no? En el centro, en el escudo, aparece una balanza, una espada y otra vez un tema masón, ¿no? El saludo masón. Ven ustedes ahí, ¿no? Igual se aplica lo ya indicado anteriormente. Emblemas o símbolos que eran tomados como modelos por sociedades de logias, pero que no eran en estricto similares. Es un poco lo que quería mostrarles aquí. O por ejemplo esta otra, ¿no? Que dice Sociedad de Indefinidos, que está dedicado a un benemérito, don Raimundo Aguinaga, ¿no? Indefinido. ¿Qué será esto, no? Bueno, esto averiguando se refieren a sociedades que agrupaban a militares, militares que de repente habían caído o habían sido dados de baja en alguna revolución militar y habían quedado pues en el aire, ¿no? Respecto a al tema de sus sueldos, al tema de su liquidación, y que bueno, para exigir sus derechos se agrupaban en sociedades también, ¿no? Por eso se llama sociedad indefinidos. Y casi todas las lápidas que aparecen en el cementerio de sociedad indefinidos se refieren a militares, ¿no? Que lucharon, más que nada varios de ellos, que lucharon en una revolución que hubo acá en el Perú en 1895, ¿no? Así que es un poco lo que quería compartir. Como conclusión, ¿qué podemos ver, no? Bueno, una simple observación de las lápidas y símbolos del cementerio
nos podrían llevar a tener interpretaciones erradas, ¿no? O superficiales de las mismas. Y si hay algo, creo, que nos ha dejado este segundo encuentro de patrimonio funerario, a través de extraordinarias y bien sustentadas ponencias, es que el arte y el simbolismo de la muerte y sus protagonistas es muy amplio, muy complejo, polivalente y a veces hasta individualista, ¿no? Por tanto, espero que esta presentación, que como dije al inicio es parte de una investigación más amplia del tema, sirva para abrir un debate, ¿no? O por lo menos despertar la curiosidad, ¿no? En estos símbolos y sociedades del siglo XIX, ya que a través de ellas también podemos conocer y entender el pensamiento y motivaciones de la gente del pasado. Muchas gracias, Graciela, y a todos los que me han escuchado hoy día.